Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía y buena vibra. Y si no es así, pues vamos a tratar de inyectarle un poquito de positivismo con este vídeo, porque hoy vamos a hablar de un tema que sí que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, un tema que puede llegar a ser como una verdadera bomba emocional. Y no me refiero a explosiones literales, por supuesto que no. Me refiero a esa sensación devastadora, ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho cuando la persona que amamos, la persona en la que confiamos, nos da una puñalada trapera, así, sin anestesia. Hoy vamos a desmenuzar esa frase que nos resonó en la cabeza, esa frase que resume un dolor tan profundo: bomba de met explota ver a Can con otra me mata por dentro. ¿Les suena familiar? Sé que sí. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la traición, el desengaño, la decepción amorosa. Y no importa si se trata de una relación formal, de un amor platónico o de una amistad que creíamos inquebrantable. El dolor es el mismo, la sensación de vacío, la pérdida de la confianza, todo eso nos golpea con la misma intensidad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan intenso, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, para formar parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Aquí hablamos de todo, de amor, de desamor, de crecimiento personal, de relaciones, en fin, de todo lo que nos hace humanos. Así que no se lo piensen más y suscríbanse. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. Bomba de met explota ver a Can con otra me mata por dentro. Analicemos esta frase desde diferentes perspectivas. Primero, el contexto. Asumimos que Demet y Can son dos personas que mantenían una relación amorosa, ya sea formal o informal. Y la palabra explota no es casualidad. Denota una explosión de emociones, una reacción visceral ante una situación inesperada y dolorosa. Es como si todo el mundo de Demet se viniera abajo al presenciar a Can con otra persona. Esa imagen, esa escena se convierte en una bomba que detona dentro de ella, liberando una avalancha de sentimientos: rabia, frustración, dolor, decepción, traición. Todo al mismo tiempo. Es como si la hubieran apuñalado por la espalda, como si hubieran roto una promesa sagrada, como si hubieran destruido la confianza que había depositado en Can. Y luego viene la frase más devastadora: me mata por dentro. Esa expresión no es una exageración. Describe la sensación real de morir en vida, de sentir que una parte de ti se ha ido con esa persona, de que algo se ha roto irreparablemente en tu interior. Es como si una herida profunda se abriera en el alma, una herida que tarda en sanar y que deja cicatrices imborrables. Pero, ¿por qué nos duele tanto la traición amorosa? ¿Por qué nos sentimos tan devastados cuando vemos a la persona que amamos con otra persona? La respuesta es compleja y multifactorial. En primer lugar, la traición rompe la confianza. La confianza es la base de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Cuando confiamos en alguien, le entregamos una parte de nosotros mismos, le permitimos entrar en nuestro mundo íntimo, le compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y cuando esa confianza se rompe, nos sentimos vulnerables, expuestos, desprotegidos. Es como si nos hubieran dejado desnudos ante el mundo. En segundo lugar, la traición nos hace cuestionar nuestra propia valía. Cuando la persona que amamos nos engaña, nos preguntamos qué hicimos mal, qué no fuimos capaces de dar, qué no tuvimos para mantenerla a nuestro lado. Nos sentimos inseguros, dudamos de nuestras capacidades, nos comparamos con la otra persona y, en muchos casos, nos sentimos inferiores. Es como si nuestra autoestima se desmoronara. En tercer lugar, la traición nos confronta con la realidad de que la otra persona no es quien creíamos que era. Idealizamos a la persona que amamos, la vemos a través de un filtro de amor y admiración, le atribuimos cualidades que tal vez no tenga y negamos sus defectos. Pero cuando nos engaña, cuando nos traiciona, ese filtro se rompe y vemos a la persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Y esa realidad puede ser muy dolorosa, sobre todo si la imagen que teníamos de ella era muy diferente. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación como la de Demet? ¿Cómo podemos superar esa bomba emocional que explota en nuestro interior? La respuesta no es fácil ni rápida,
pero sí es posible. Lo primero que tenemos que hacer es permitirnos sentir el dolor. No podemos reprimir nuestras emociones, no podemos fingir que no nos duele, no podemos esconder la cabeza. Vea. Jola Arena. Tenemos que enfrentar el dolor, aceptarlo y dejar que fluya. Llorar, gritar, patalear, lo que sea necesario para liberar la tensión. En segundo lugar, tenemos que buscar apoyo en nuestros seres queridos. Hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, con un terapeuta, con cualquier persona que nos escuche, nos comprenda y nos brinde apoyo emocional. No estamos solos en esto, y es importante recordar que hay personas que nos quieren y que están dispuestas a ayudarnos a superar este momento difícil. En tercer lugar, tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Cuidar nuestra salud física y mental, hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, practicar alguna actividad que nos guste, dedicar tiempo a nuestros hobbies, todo lo que nos haga sentir bien y nos ayude a recuperar nuestra energía y nuestra vitalidad. Es importante recordar que merecemos ser felices y que tenemos derecho a reconstruir nuestra vida. En cuarto lugar, tenemos que aprender a perdonar. Perdonar no significa justificar la acción de la otra persona, no significa olvidar lo que sucedió, no significa volver a confiar en ella. Perdonar significa liberarnos del rencor, del resentimiento, del odio, de todas esas emociones negativas que nos impiden avanzar y ser felices. Perdonar es un acto de amor propio, es una forma de liberarnos del pasado y de abrirnos a un futuro mejor. Y finalmente tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Aceptarnos tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Reconocer nuestro valor, nuestra dignidad, nuestro potencial. Recordar que somos personas valiosas, que merecemos ser amadas y respetadas, y que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. La traición amorosa es una experiencia dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecernos. Es una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos, para descubrir nuestras fortalezas internas, para redefinir nuestras prioridades y para construir una vida más auténtica y satisfactoria. No dejemos que la bomba nos destruya, utilicemos su energía para impulsarnos hacia adelante, hacia una versión mejor de nosotros mismos. En resumen, la frase bomba de Met explota Veracán con otra me mata por dentro encapsula el dolor profundo y la devastación que produce la traición amorosa. La ruptura de la confianza, el cuestionamiento de la propia valía y la confrontación con la realidad son solo algunas de las consecuencias emocionales. Sin embargo, es crucial permitirse sentir el dolor, buscar apoyo, centrarse en el autocuidado, aprender a perdonar y, sobre todo, cultivar el amor propio. La traición puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la construcción de una vida más auténtica. Y bueno, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil y que les haya ayudado a reflexionar un poquito sobre este tema tan importante. Quiero agradecerles de corazón por haber estado ahí, por haber dedicado unos minutitos de su tiempo a ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis reflexiones y mis experiencias. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez una situación similar? ¿Cómo la superaron? ¿Qué consejos le darían a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos momentos como este. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco, ampliación del vídeo, asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún no hemos terminado de explorar esta bomba emocional que nos ha detonado en la cabeza. Porque sí, ya hemos hablado del dolor, de la traición, de la importancia del amor propio y del perdón. Pero quiero profundizar un poquito más en cada uno de estos aspectos, porque sé que cada experiencia es única y que cada uno de ustedes necesita herramientas específicas para afrontar este tipo de situaciones. Asterisco asterisco, profundizando en la confianza rota, reconstruyendo los cimientos asterisco asterisco. La confianza, esa palabra mágica que une corazones y construye relaciones duraderas, se convierte en polvo cuando la traición golpea.
Es como si un terremoto sacudiera los cimientos de nuestra alma, dejando grietas profundas y una sensación de inseguridad constante. ¿Cómo se reconstruye algo así? No es fácil, lo sé. No se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucho trabajo interno. Primero es crucial entender que la confianza, una vez rota, nunca volverá a ser exactamente igual. No se trata de ver al punto de partida, sino de construir algo nuevo, algo diferente, algo quizás incluso más fuerte. Es como cuando un hueso se rompe, una vez que sana, la cicatriz se vuelve más resistente. El proceso de reconstrucción empieza por la honestidad radical con uno mismo. Pregúntate, ¿qué esperaba de esta relación? ¿Cuáles eran mis necesidades emocionales? ¿Qué señales ignoré? Analizar la situación desde una perspectiva objetiva te ayudará a entender que salió mal y a evitar cometer los mismos errores en el futuro. Luego es importante establecer límites claros en tus relaciones futuras. Define qué estás dispuesto a tolerar y qué no. Comunica tus necesidades y expectativas de manera clara y asertiva. No tengas miedo de decir no y de alejarte de personas que no te respetan o que no te valoran. Finalmente, rodéate de personas que te brinden apoyo incondicional Amigos, familiares, terapeutas, busca aquellos que te escuchen sin juzgarte, que te ofrezcan un hombro para llorar y que te animen a seguir adelante. Recuerda que no estás solo en esto y que hay muchas personas que te quieren y que están dispuestas a ayudarte. Desafiando la autoestima herida, reconociendo tu valor innato La traición amorosa puede dejar cicatrices profundas en nuestra autoestima. Nos sentimos inseguros, dudamos de nuestras capacidades y nos comparamos constantemente con los demás. Es como si un virus se apoderara de nuestra mente, alimentando pensamientos negativos y minando nuestra confianza. Pero, ojo. No permitas que la traición defina tu valía. Recuerda que eres una persona única, valiosa e irrepetible. Tienes talentos, habilidades y cualidades que te hacen especial. No permitas que la opinión de otra persona te haga dudar de ello. Empieza por practicar la autocompasión Trátate con la misma amabilidad, cariño y comprensión que le darías a un amigo que está pasando por un momento difícil. No te juzgues ni te critiques. Acepta tus imperfecciones y celebra tus logros por pequeños que sean. Luego dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien contigo mismo. Haz ejercicio, lee un buen libro, escucha música, pinta, baila, cocina, busca aquello que te apasione y que te permita conectar contigo mismo. Recuerda que la felicidad no depende de otra persona, sino de ti mismo. Finalmente, trabaja en tu autoaceptación Acepta tu cuerpo, tu personalidad, tus emociones, tal como son. No intentes cambiar para complacer a los demás. Ámate a ti mismo incondicionalmente. Recuerda que eres perfecto tal como eres. El perdón como liberación, soltando el pasado para abrazar el futuro El perdón, esa palabra que a veces suena tan difícil de pronunciar, se convierte en una herramienta poderosa para liberarnos del dolor y avanzar hacia un futuro mejor. No se trata de justificar la acción de la otra persona, ni de olvidar lo que sucedió. Se trata de liberarnos del rencor, del resentimiento y del odio que nos impiden ser felices. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de valentía. Requiere coraje para enfrentar el dolor, para aceptar la realidad y para dejar ir el pasado. No se hace de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión. Empieza por reconocer tus sentimientos Permítete sentir el dolor, la rabia, la frustración. No reprimas tus emociones. Acepta que estás dolido y que tienes derecho a sentirte así. Luego intenta comprender la perspectiva de la otra persona No se trata de justificar su acción, sino de entender por qué hizo lo que hizo. Tal vez estaba pasando por un momento difícil, tal vez tenía sus propios problemas, tal vez simplemente no era la persona adecuada para ti. Finalmente elige perdonar No lo hagas por la otra persona, sino por ti mismo. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo.
Es una forma de liberarte del pasado y de abrirte a un futuro mejor. Asterisco asterisco más allá de Demet y Can, reflexiones universales sobre el amor y la traición asterisco asterisco. La historia de Demet y Can, aunque ficticia, refleja una realidad universal, el dolor de la traición amorosa. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la decepción, el desengaño y la pérdida de la confianza. ¿Pero por qué nos duele tanto el amor? ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables cuando amamos? La respuesta es compleja y multifactorial. El amor nos conecta con nuestras emociones más profundas, nos hace sentir vivos, nos da esperanza. Pero también nos expone al dolor, al rechazo y a la pérdida. El amor es un riesgo, sí. Pero es un riesgo que vale la pena correr. Porque el amor nos transforma, nos enriquece y nos hace crecer. Nos enseña a ser más compasivos, más generosos y más valientes. La traición amorosa es una experiencia dolorosa, sí. Pero también puede ser una oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecernos. Es una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos, para redefinir nuestras prioridades y para construir una vida más auténtica y satisfactoria. No permitas que la traición te defina. No permitas que el dolor te impida amar de nuevo. Recuerda que eres una persona valiosa, que mereces ser amada y respetada. Y que eres capaz de superar cualquier obstáculo que se te presente en la vida. Así que, mi gente bonita, levanten la cabeza, sequen sus lágrimas y sigan adelante. El amor es un camino lleno de altibajos, pero siempre vale la pena recorrerlo. Y recuerden suscribirse al canal para más reflexiones y consejos sobre el amor, el desamor y todo lo que nos hace humanos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.